Ahora vamos a analizar o tratar de encontrar la potencia en función de la velocidad angular. Para eso, previo vamos a repasar un poco el concepto de potencia. Nosotros ya habíamos definido que la potencia era el cociente entre el trabajo y el tiempo que se emplea en realizar ese trabajo. El trabajo, ¿se acuerdan? El producto de la fuerza por el desplazamiento, o sea, es el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Y también podemos poner, en función de esto, que la potencia va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia, que es el trabajo dividido el tiempo. Si yo tomo la distancia recorrida y el tiempo, esto me va a dar la velocidad. Entonces me queda expresado que la potencia es igual a la velocidad, al producto de la fuerza por la velocidad. Conceptualmente, la potencia podemos decir que es la velocidad con que se mueve la fuerza. Para establecer la unidad de potencia, hace ya más de 250 años, James Watt estableció cuál era la potencia. Esto fue por pedido de otro amigo que estaba fabricando una máquina de vapor y quería ver cuál era la potencia que la máquina tenía. Tomó como referencia un caballo. Si asumimos que esto es un caballo, este es el sistema que había utilizado James Watt para medirlo. ¿Y qué es lo que hacía? Cronometraba, tomaba la distancia que recorría el caballo y cronometraba el tiempo que tardaba en transportar esta carga. Entonces había elegido un caballo de tiro, una carga determinada, y llegó a encontrar la potencia de un caballo. De ahí que viene el nombre o la unidad de potencia que llama horsepower, que es el caballo de fuerza. Él encontró que esto en unidades que nosotros manejamos serían 735 kilogramos por segundo aproximadamente. En función de esto se establecen otras potencias. Tengo anotado acá para ir más rápido. Bueno, un caballo es un HP, un automóvil mediano tiene alrededor de 80 caballos de fuerza, una locomotora entre 500 y 1000, y un hombre tiene una potencia de un séptimo del HP. O sea que la potencia del hombre es 7 veces menor que la de un caballo. Estamos hablando de un caballo de tiro. Y después otras unidades serían el caballo vapor, que es aproximadamente igual para nosotros. El valor del HP y del caballo vapor es lo mismo. 735 kilogramos por segundo o 735 watts. Estas son las unidades de potencia con las que nosotros nos vamos a manejar. Si ahora vamos a nuestro análisis, que es ver cómo podemos establecer la velocidad angular en un cuerpo que está girando, nos podemos valer de un aparato muy sencillo que se llama freno de Prony. Este freno de Prony nos permite medir la potencia de un disco que está girando a un determinado número de revoluciones. Este disco está girando a un número de revoluciones determinado, está girando en aquel sentido. Entonces este disco está sujeto a través de dos dinamómetros. Acá tenemos otro dinamómetro que es capaz de medir la fuerza. Y esto es una cinta que pasa en la forma similar que lo hacen las bicicletas estas de gimnasio, que tiene un disco que está girando y una cinta que pasa por ese disco, y en la medida que nosotros a esa cinta la tensionamos, va a ir frenando esta rueda sin llegar a detenerla. Esto tiene un radio. Entonces cuando esto está girando, esta se va a tensar y esta rueda se tensa, este lado se tensa y este lado, y me van a marcar los valores de F1 y F2. O sea, esto me estaré marcando desde un 0 el valor de F1 y desde un 0 el valor de F2. O sea que la fuerza concreta que está aplicada sobre el disco va a ser igual, la fuerza va a ser igual a F1 menos F2. Esto está girando a un número de revoluciones, o sea, tiene una velocidad angular y está girando a un número de revoluciones n.
Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual al producto de la fuerza por la velocidad. Entonces la potencia va a ser igual a la fuerza, habíamos dicho que es F1 menos F2, y la velocidad la vamos a calcular en función de la velocidad angular. Esta velocidad va a ser igual a ¿qué cosa? A omega por R. Nosotros sabemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia angular, ¿no? Y seguimos con el radio acá. Entonces esto sería el número de revoluciones de la rueda, este es el radio de la rueda, y si reemplazamos acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la potencia va a ser igual a F1 menos F2 por 2pi por n, que esto me estaría teniendo en cuenta la velocidad, y por el radio. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular la potencia. Nos quedaría, para terminar, analizar qué pasa con la aceleración. Acá hay algo importante para tener en cuenta, y que es que nosotros normalmente, cuando nosotros analizamos la velocidad del movimiento rectilíneo, el vector velocidad siempre mantiene su dirección y lo que hace es cambiar su módulo, o sea, el módulo de la velocidad aumenta o el módulo de la velocidad disminuye, y eso me da una aceleración porque está variando el módulo de la velocidad. Ahora, nuestra situación, ¿cuál es? Tenemos un cuerpo que está girando alrededor con un movimiento circular, y si yo analizo la velocidad en este punto, la velocidad tangencial, y acá analizo la velocidad tangencial, y acá analizo la velocidad tangencial, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto es movimiento circular uniforme, habíamos dicho que la velocidad angular se mantenía constante, por lo tanto este vector velocidad no va a cambiar su módulo, o sea, el módulo del vector velocidad va a ser siempre el mismo. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, como el módulo no varía, no hay aceleraciones. Pero ¿qué ocurre? Como la velocidad es un vector, acá se da el caso de que el vector, ¿qué es lo que está haciendo? Está cambiando de dirección continuamente. Si nosotros analizamos una situación real, decir, bueno, vamos por la ruta a una velocidad constante, vamos a 80 km por hora, vamos a 80 km por hora, no hay aceleración, la velocidad es constante, la variación de la velocidad es cero, por lo tanto la aceleración es cero. Si nosotros entramos o empezamos a tomar una curva y mantenemos la velocidad a 80 km por hora, vamos a ver que ahí aparece la sensación de que hay una fuerza que nos está desplazando hacia un lado o hacia el otro, y eso es porque justamente aparece una aceleración por variación de la dirección del vector velocidad. O sea que puede haber aceleraciones por variación del módulo, o puede haber una aceleración por cambio de dirección del vector, que sería este caso, dirección del vector. Si este vector cambiase de módulo, también, aparte de este cambio, aceleración por cambio de dirección, habría una aceleración por cambio de módulo. Esa aceleración, como el vector es tangencial a la curva, va a ser una aceleración tangencial. Me daría una aceleración tangencial que para el caso que nosotros analizamos no aparecería. Acá lo que aparece es una aceleración y que tiene el sentido para ir hacia el centro de giro. Esta aceleración es la que llamamos aceleración centrípeta. Esta es distinto de cero, y la aceleración tangencial es igual a cero para el caso que nosotros analizamos. Estos dos vectores, aceleración, si nosotros los graficáramos, ¿qué es lo que tendríamos? Este sería el centro de la curva. Tendríamos una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta,
esta aceleración con esta aceleración se compondrían y me darían una aceleración resultante. En este caso, la aceleración tangencial, como el módulo de la velocidad no cambia, es 0, por lo tanto la única que me parecería para mi análisis sería la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta está en función del cuadrado de la velocidad y del radio. Si nosotros analizamos esto, ¿qué quiere decir? Que en la medida que el radio de la curva aumenta, la aceleración del centrípeta va a disminuir, y en la medida que la velocidad aumenta, en relación cuadrática, va a aumentar la aceleración centrípeta. Como hay una aceleración en esta dirección, si analizamos la ley de Newton, que me dice que igual la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, en este caso la masa o la aceleración, ¿cuál sería? Sería la aceleración centrípeta, por eso esto da lugar una masa, una fuerza centrípeta que es producto de la masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta en muchos casos se mide en relación a la velocidad, a la aceleración de la gravedad. Entonces se dice que un auto o un cuerpo está moviéndose con una aceleración lateral de 1g, 2g o 3g. Se habla de 1g, 1,5g. Esto que me está diciendo que la aceleración que tiene es una vez o dos veces o lo que fuere la aceleración de la gravedad. O sea, si el cuerpo se está moviendo, si es un cuerpo de 1000 kilos que está girando por una trayectoria curva, y en esa trayectoria curva tiene una aceleración centrípeta de 1g, quiere decir que hay una fuerza que sujeta a ese cuerpo en esta dirección de 1000 kilos. Si de 1g y medio sería de 1500, y si fuera de 2g sería de 2000. Muchas veces esta aceleración lateral supera el peso propio del cuerpo. En el caso de los vehículos de carrera, donde las aceleraciones en un caso de un Fórmula 1 llega a veces hasta 4,5g, o sea, la aceleración lateral tiene un valor sumamente significativo. Evidentemente, si yo estoy dentro de un vehículo girando por una trayectoria curva y aparece esta aceleración centrípeta, yo tengo que hacer una fuerza igual y contraria para contrarrestarla, que es la que nosotros tenemos la sensación de que cuando estamos doblando la cabeza se va hacia afuera, tenemos que hacer una fuerza para sujetarla. Esa fuerza es la que muchas veces, en el caso por ejemplo de un piloto de Fórmula 1 o algo así, es sumamente importante, porque la cabeza pesa, si tiene 4,5g, va a pesar 4 veces y medio lo que normalmente pesa. Por eso es que tienen que hacer mucha fuerza para mantenerla en la dirección.